ido apuntando, no les voy a dar la chapa, ¿vale? Con todo lo que me he apuntado para que ustedes vuelvan a repetir la conferencia. Pero sí que es cierto que al principio les he dicho que me había estado informando y había estado leyendo mucho de la prehabilitación. Y en uno de los documentos que leí, que por cierto me pasó Javier Longas, decía que ante una intervención quirúrgica no se quede parado, actívese. Yo creo que es el resumen perfecto de todo lo que hemos ido escuchando en esta mesa redonda, pero también ese último mensaje de que el paciente también tiene que ser parte, yo uniría también a la familia, porque sí que es cierto que en esos primeros momentos quizá el paciente, bueno, pues no reaccionas, ¿no?, como te gustaría reaccionar. Demandemos también los servicios que sabemos que existen y que pueden resultar útiles. Es algo que yo me lo llevo como aprendido. Me ha gustado también la palabra personalización, porque yo creo que muchas veces la utilizamos sin saber exactamente a qué se refiere. Y en un proceso oncológico la personalización cada vez es lo más importante y lo más habitual, y se está demostrando que también es lo más útil y lo que mejor está funcionando. La personalización en la prehabilitación, al principio yo me había quedado con la idea de que, bueno, pues era el prepararse pues, nutricionalmente con ejercicio y que todos lo hacemos, ¿no? Bueno, pues no, es algo más y tenemos que pedirlo. Así que con todas esas enseñanzas y alguna más, espero que compartan también conmigo. Pero yo les decía que no se marcharan porque esto continúa. Y ha llegado el momento de dar paso precisamente a la conferencia inaugural. Aunque lo cierto es que no va a ser una conferencia al uso, ustedes ya están viendo, aquí de momento tenemos 2 butacas, así que vamos a ser testigo de varias historias que no sabían. Y nuestra guía va a ser Paula Álvarez, ella es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Lourdes, mi nombre es Paula. Soy psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y la persona que os va a acompañar este ratito. En primer lugar, gracias por estar hoy aquí con nosotros, aunque puede que no sepáis muy bien qué esperar de este espacio, al que hemos querido titular Historias que no sabías. Y de eso se trata, de mostraros una realidad que va más allá de lo que solemos conocer o asociar a la enfermedad que hoy nos reúne aquí, el cáncer. Porque lo que sí sabemos es que cuando alguien nos habla de su proceso oncológico, tendemos a poner el foco en cuál es su diagnóstico, qué tratamientos ha recibido o va a recibir, o qué pronóstico tiene. Y, por supuesto, esto es lo primero a atender. Pero a veces perdemos de vista que detrás de ese paciente hay muchísimas personas de las que hoy queremos hablar. Empezando por el paciente. Pues ante todo es una persona, con sus emociones, ilusiones, valores, proyectos, familiares, amigos, trabajos, rutinas, preocupaciones. Y todo esto se ve afectado cuando recibe el diagnóstico de cáncer. En ese momento su mundo se para. Se producen tantos cambios a nivel personal, familiar, laboral o social, que cambia la forma que tienen de ver la vida y sus prioridades. A partir de ese diagnóstico, tienen que convivir con una mezcla de emociones, con numerosas preguntas e interrogantes, con el miedo y la incertidumbre continua, con la rabia, la impotencia o la tristeza, con limitaciones y efectos secundarios que a veces no son conocidos ni tratados. Y en ocasiones con la incomprensión por parte del entorno o de los familiares. Y es que es así. Las necesidades de la persona diagnosticada de cáncer van más allá de las necesidades médicas. Aparecen necesidades psicológicas, sociales, laborales, económicas, físicas, nutricionales. Y por suerte, actualmente, y como hemos visto en la mesa anterior, intentamos abordar esta enfermedad de manera multidisciplinar, contando con médicos, enfermeros, auxiliares, fisioterapeutas, nutricionistas,
psicólogos o trabajadores sociales. Y hoy quiero hacer una mención especial a estos últimos, los trabajadores sociales, quienes con una gran sensibilidad y empatía acompañan a lo largo de todo el proceso a las personas que en un momento de vulnerabilidad deciden buscar ayuda, haciendo una evaluación continua de todas las necesidades que os podáis imaginar. Pero para hablar de esta labor y dar un poco de sentido a todo esto que os estoy contando, tengo el placer de presentaros a Belén, trabajadora social de ACPLA, la Asociación de Personas con Linfedema y Lipedema de Aragón, y a Oksana, una chica guapa. Hola, Oksana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Belén. Sí, que estoy bien, pero estoy un poco nerviosa. Bueno, como sabía que iba a estar con una chica guapa, me he puesto elegante también para estar a la altura. Y bueno, como estamos aquí solas, que nos han dicho que no nos oye nadie, pues nada, podemos hablar de lo que queramos. Bueno, ahora estás con una sonrisa, estás guapísima y con esa sonrisa preciosa, pero el año pasado, en 2023, fue un año bastante complicado para ti, ¿verdad? Gracias, Belén, por guapísima. Sí, en enero de 2023 me detectaron una melanoma en pie y cáncer de mama. Me parecía que el mundo había derrumbado. Me quitaron una parte de pie, me quitaron un pecho entero y me quitaron una parte de otro. Los ganglios linfáticos también estaban infectados y hubo que quitarlos también. Al final, con todas estas operaciones, que además que fue mucho en muy poco tiempo, como secuela también te empezó un linfedema en la pierna, ¿puede ser? Sí, al final yo tenía otro diagnóstico, es linfedema, que de 13 meses tuve 8 operaciones, que yo he estado con 3 tratamientos, con quimioterapia, inmunoterapia y con proteína R2. Bueno, imagino que también tanto tratamiento al final para el cuerpo, también, ¿cómo estabas en aquel momento? Yo estuve, como tú dices, muy guapa. Que yo estuve sin pelo, sin cejas, sin pestañas. Tenía problemas con dientes, con uñas. Y mis dedos se duermen hasta ahora. Bueno, imagino que eso, y además tanto tratamiento, tanta operación en tan poco tiempo, casi vivías en el hospital, ¿no? Es verdad que el Hospital Miguel Servet es mi segunda casa. Me recorrí casi por todas las plantas. Me pasaban de planta 2 a planta 4, de planta 4 a planta 8, después a planta 4. Y voy por ahí y todo el mundo me saluda. Hola, Oksana, ¿qué tal? ¿Qué haces otra vez por aquí? Bueno, esos que te recuerdan con cariño, seguro que fuiste buena paciente durante aquel tiempo. Ay, no me digas, a veces fui buena, pero Hubo momentos complicados. una vez me enfadé porque yo tenía muchísimo dolor y pedía pusieran calmantes. Unos días yo estuve con morfina. Hubo días cuando pasé muy, muy mal y yo no quería vivir, yo no veía salida. Bueno, es que me imagino que fueron momentos muy, muy difíciles, pero bueno, ¿quién te iba a decir en esos momentos que ahora fíjate cómo estás y que además dentro de muy poquito vas a ser abuela, vas a poder verle la cara a tu primer nieto? Cómo cambia la vida, ¿no? Sí, es verdad que mi hija ahora está embarazada, que mes que viene esperamos un niño y yo estaré abuela. Qué Estoy bien. esperando nieto. Pues enhorabuena. ¿Cómo se cambia la vida? Yo no esperaba. Totalmente.
Sí que, bueno, nosotras nos conocimos, no sé si te acuerdas tú, Oksana, de ese día. Yo la verdad es que me acuerdo bastante. Nos conocimos en agosto del año pasado, de 2023, que justo estabas en medio de todo este proceso. Y bueno, en la asociación, en AZPLA, en la Asociación de Personas con Linfedema y Lipedema en Aragón, recibí una llamada que era de tu hija, Xenia, y me decíais que salíais del hospital y que si os podía atender, que si tenía un hueco porque hacía poquito te habían diagnosticado del linfedema y estabais un poco perdidas y era algo que os preocupaba y os agobiaba bastante. Y me acuerdo que aquella tarde vinisteis a la asociación y estuvimos charlando. Sí, estábamos muy preocupados. Salimos del hospital, yo con silla de ruedas, y mi hija conmigo. Y yo no recuerdo este tiempo porque yo estaba muy preocupada, yo estaba muy nerviosa, la cabeza como estaba fuera. Yo es único recuerdo que mi hija tenía que buscar número de teléfono de ATPLA. Y después, gracias a hablar contigo, que salimos muy tranquilizados y con una idea más clara qué tenemos que hacer y qué pasos tenemos que dar. Bueno, esto es algo que me gusta mucho de mi trabajo. Y Belén, yo ahora quiero preguntar a ti, ¿y cómo es tu trabajo? Porque yo conozco más trabajadores sociales, pero tu trabajo que haces es un poco más diferente. ¿Cuáles son tus funciones? Bueno, sí que es verdad que esto me lo pregunta mucha gente porque, bueno, yo soy trabajadora social, pero al trabajar en una asociación que tiene unos recursos más pequeñitos, pues al final te toca hacer un poco de todo. Entonces es verdad que hago funciones que no tienen que ver mucho con trabajo social, como tareas más administrativas o, yo qué sé, o actualizar como buenamente puedo la página web o las redes sociales. Pero la parte que más me gusta es pues, la que tiene que ver más con la parte de trabajo social, el hacer proyectos, el organizar actividades y, sin ninguna duda, el poder estar en contacto con personas que, bueno, pues que estáis pasando por un momento difícil y sentir que os puedo escuchar, acompañar y que podáis salir un poco más aliviados después de tener esas entrevistas. Imagino que tú encontrarás con casos muy difíciles y que te pueden afectar personalmente. Bueno, pues la verdad es que a veces sí que es verdad que, bueno, pues en esta profesión pues sueles estar en contacto con personas que están en una situación de vulnerabilidad y, bueno, pues además de profesional, desde luego, pues también somos personas y tenemos una vida, una historia detrás y claro que sí, que a veces recibes malas noticias o ves casos muy duros que de alguna manera te los llevas también a casa. Sí que, por ejemplo, en vuestro caso sí que me acuerdo que entendí mucho el sufrimiento de tu hija Xenia aquella tarde que vinisteis a AZPLA, porque, bueno, porque yo también tengo familia, también soy hija única y, bueno, sé lo que es estar preocupada por la salud de mi madre y bueno, y luchar ahí con ella y estar pendiente, buscar soluciones. Sí, durante este tiempo que tal duro para mí, mi hija Xenia estaba conmigo 24 horas al día y 7 días a la semana. Yo no podía recorrer este camino sola. Y además que yo tenía un problema, es idioma. Claro, porque, bueno, tú naciste en Ucrania. ¿Cuántos años llevas en España? Pero estoy en Ucrania bastante años, 18 años, pero es único que hasta ahora idioma es mi problema. Que el idioma es muy diferente. E imagino que a lo mejor pudo ser también una limitación en todos estos periplos médicos y todo el tratamiento y todo, que a veces hasta los que hablamos español necesitamos un traductor también cuando entramos a la consulta médica. Así que, bueno, imagino que Xenia fue un apoyo importante también, ¿no? Sí, a veces tengo pruebas y no lo sé ni cómo se llama, ni dónde tengo que ir, que no quieren de mí. Menos mal que está Xenia y me traduce todo.
Bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿Te van haciendo revisiones de la Seguridad Social? ¿Cómo llevas todo esto? En la seguridad social no me daban cita para rehabilitación porque había mucha lista de espera. Entonces yo tenía que buscar fisioterapeutas, fisioterapia por mi cuenta, pero sigo unos cuidados todos los días. El que primero es obligatorio es medias de compresión. Hago ejercicios como una bicicleta. También sesiones de fisioterapeuta. Y con ATLA estoy haciendo terapia acuática, marcha nórdica y acabo de empezar el gimnasio. Y también tengo que cuidar mis alimentaciones. Sí, la verdad es que no paras y en AZPLA también todas las actividades que hacemos estás ahí a tope participando. Yo me he encontrado con personas en la asociación y la verdad es que al principio me impactaba que me han llegado a decir que el diagnóstico del linfedema les ha llegado a limitar más o les ha costado más asumirlo, incluso a veces que el propio cáncer. A veces no se le da importancia. Dicen que no es nada, pero es una cosa, es algo que tenemos que cuidar todos los días. La verdad es que otra cosa que no lo he dicho que me gusta mucho de mi trabajo es que aprendo siempre de todas las personas que pasáis por allí y una de las lecciones que me dais es ese esfuerzo, esa constancia, esas ganas de estar bien y que siempre sois súper disciplinadas con lo que hacéis y la verdad es que agradezco un montón vuestra confianza y en tu caso, Oksana, tu confianza de compartir tu historia conmigo, así que muchísimas gracias. Belén, muchísimas gracias a ti y hoy quiero dar gracias también a todas las personas que estaban conmigo y que están conmigo, porque una sola no podría recorrer este camino. Quiero decir gracias a mi médico de cabecera. Belén y Oksana, gracias por contarnos tanto en tan poquito tiempo. Sí, quiero dar gracias a mi médico de cabecera, a mis fisioterapeutas, a mi oncólogo, a mis cirujanas, a ATPLA, a Asociación Española contra Cáncer y, por supuesto, a mi hija, que hoy está conmigo en esta sala. Qué importante dar voz a personas como Oksana, que de forma tan generosa nos muestra las dificultades que ha tenido a lo largo de su proceso, como son el idioma o el linfedema, así como la necesidad de rehabilitación y de apoyo. Y qué suerte que haya personas como Belén, que escucha, acompaña, orienta, ofrece recursos y organiza actividades donde pueden encontrar red y sentirse acompañadas. Cuando hablé por primera vez con Oksana, me mencionó a su hija Xenia, que además está sentada hoy entre nosotros, y me comentaba el valor que para ella había tenido el apoyo, el cuidado y la comprensión por parte de su entorno. Pero, ¿y qué pasa con este entorno? El dolor de esos familiares y amigos que ven sufrir a la persona que quieren y la impotencia de no poder hacer nada por quitarles ese sufrimiento. Esos cuidadores que dejan a un lado sus necesidades para atender las de sus seres queridos, teniendo también que convivir con sus propios miedos y preocupaciones, porque el cáncer tiene un gran impacto en el paciente, pero también en el entorno y en las dinámicas familiares. Porque esos cuidadores, familiares y amigos son personas de cuyas necesidades a veces nos olvidamos. ¿Cuántas veces hemos preguntado por la persona diagnosticada, pero no por la persona que cuida? Por eso, hoy quiero resaltar la importancia de cuidar a quienes cuidan, cuidar a esos familiares, padres, hermanos, amigos, parejas o hijos cuyas vidas también han cambiado radicalmente a raíz de esta enfermedad, teniendo que convivir con un gran sufrimiento emocional.
Y en este cuidado tienen un papel fundamental los voluntarios, pues entre todas las labores que realizan, ayudan a descargar a esos cuidadores, entregan generosamente su tiempo para que los cuidadores puedan tener un poco de espacio en el que atender sus necesidades y coger un poco de aire, mientras acompañan con una gran sensibilidad y cariño a los pacientes. Por eso ahora tengo el placer de presentaros a Ana, esposa de Joaquín, y a Teresa, voluntaria de domicilio. ¿Qué tal, Ana? Hola, Teresa. Pues bien, un poco nerviosa, Sí. como tú imagino, pero encantada y sobre todo, pues bueno, lo primero que quiero decir es darte las gracias por todo tu servicio y a la asociación, por supuesto, por poner a disposición de los familiares el servicio de acompañamiento, porque para mí, pues, por supuesto, supuso un desahogo muy importante en esos momentos tan difíciles, que sí estás muy acompañado, pero llega un momento que en el día a día pues te supera pues esas horas de hospital, de tratamiento familiar, el niño. Y la verdad que cuando me ofrecieron el servicio y viniste a casa, para mí fue, bueno, como pues eso, un desahogo. Para mí también fue muy gratificante. Además, bueno, pues es muy difícil entrar en las casas y en las vidas de otras personas, pero bueno, la verdad es que nos acogéis a los voluntarios, pues nos abrís las puertas de vuestras casas y nos sentimos como en nuestras casas. A veces el papel es más difícil en unos casos que en otros, pero bueno, yo creo que siempre llegamos al paciente y al cuidador en este caso. Y bueno, yo en tu caso me sentí súper a gusto en tu casa, porque es verdad que bueno, entré pues nerviosa, Sí. como entro en todas las casas, porque Claro. oye, es entrar en la vida de alguien, en la casa de alguien. Sí. Pero la verdad es que me acogisteis muy bien y me sentí muy bien. Al principio nos costó un poco, Sí, porque, es verdad que como digo yo, pues bueno, esos ratos de estar en el sofá en casa, Sí. hablando de nuestras cosas, con Joaquín. Joaquín ya sabes que era muy reacio. sí, al principio me costó un poco entrar, pero bueno, encontramos el medio Sí. y el juego a través de las Sí, cartas. sí. Y además yo retomé algo que tenía perdido ahí, que es jugar al rabino, que parece una chorrada, pero bueno, lo retomamos y estuvimos muy a gusto, yo creo que los dos. Bueno, por mi parte Sí, yo estuve sí. muy a gusto, me sentí pues eso, como en casa. Y él también, él encantado y yo más. Porque muchas veces, a ver, ¿cómo trasladarlo? El enfermo está enfermo, es su proceso, pero el acompañante tiene que estar en el proceso y en la vida diaria. Eso es un poco complicado. Entonces, digamos que como ellos están atendidos, no piensan en la persona que les está acompañando. Y creo que eso es importante, que las personas que están enfermas, que piensen también un poquitín, que en ese momento es complicado, pero yo me acuerdo que tuve que hablar mucho con Joaquín para decirle que aunque estuviera atendido, que no necesitaba que fuera nadie a casa y todas estas cosas. Y yo le decía, cariño, que a lo mejor tú no lo necesitas tanto como yo, pero Sí. ese rato que tú venías, yo me iba a comprar, a llevar al niño Que al era un escape para ti. conservatorio, para mí era primordial, la Sí. verdad. Sí, él al principio no lo entendía como que necesitaba que nadie fuera a su casa, pero es verdad que ese ratico que estábamos todas las semanas, pues bueno, tú podías hacer tus cosas, tener tu ratico de escape y nosotros Sí. pues estábamos a lo nuestro, que digo yo, que era pues hablar de nuestras cosas
del ratico que echábamos en las cartas y bueno, pues nos evadíamos los dos un poco, él de su enfermedad y yo también de mi vida cotidiana y de mis problemas y de mis historias, ¿no? Porque es verdad que cuando entras a una casa yo desconecto teléfono, me centro y estoy con el paciente. Algún día me ha surgido algún... Me acuerdo además con tu marido que me surgió una vez que le pasó una historia a mi perrilla y estaba preocupada. Y me sorprendió que a la semana siguiente cuando volví enseguida me preguntó Joaquín, ¿qué tal la perra? ¿Qué tal ha ido todo? Yo, bien, bien, todo ha estado bien, ha ido la cosa bien. Pero sí, vamos, yo súper agradecida, la verdad, porque pues entrar en casa de alguien no es fácil. Entonces yo pues muy agradecida cada vez que entro a casa de un paciente y estoy con él. Y es un rato que a mí me llena, personalmente me llena mucho y me voy pues muy contenta a mi casa de haber podido estar un ratito con alguien evadiéndonos de nuestros problemas ambos. Pues sí, él también, como decíamos, lo agradecía, luego me contaba lo que hacíais. Luego creo que también en este aspecto es importante que claro, la familia pues un poco tiene que acoger a la persona que viene. No sabes quién va a venir, cómo va a ser, Que a qué veces no es carácter fácil tiene. Exacto. Entonces yo ese miedo que tenía, porque conozco a mi marido, entonces digo, ay Dios mío, sobre todo que coincidan y que congenien para que tú Ahora que no pudieras... nos oye tiene un poquito de genio, ¿no? Un poco. Bueno, ya sabes que con estas enfermedades el genio cambia bastante, pero bueno, la táctica es que te entre por un oído y te salga por otro. Realmente, Sí, sí. aunque lo hagamos siempre, ¿no? Pero en este caso más. Y bueno, y al final lo conseguiste. Sí, sí. Y Al luego final, yo ya me iba muy tranquila porque al principio, no sé si te darías cuenta, pero al principio a lo mejor venías y aunque yo aprovechaba para hacer mis cosas porque tenía mi momento libre, pero intentaba venir, me iba a ver que estuviera... sí, al principio me porque- costó hasta sacarle a ver palabras, cómo- sí. estaba ahí un poco reacio, pero bueno, la verdad es que luego, de hecho, el día que nos despedimos me decía, pero ya no nos vamos a ver más. Digo, hombre, vivimos en el mismo barrio, nos podemos ver y tal. Vale, pues si eso ya nos echaremos algún café o algo, pues bueno, pues nos veremos, claro que sí, porque es verdad que vivimos en el mismo barrio, ¿no? Sí. Pero sí, la verdad es que yo estuve muy a gusto con... Como la memoria también le falla, Sí. claro que sí. Luego ha estado el verano por medio también, que tampoco se ha dado el poder quedar y el poder vernos, pero claro que sí. Sí, sí. Bueno, pues Yo también agradecerte, pues eso, haber estado en tu casa, que me acogierais tan bien claro, y bueno, con el niño igual, Sí. que eras una más de casa cuando llegabas, pues es verdad, era un ambiente como familiar, ¿no? Pues viene Sí. Teresa y está Teresa y bueno, eras una más en casa. sí, sí. Y bueno, y seguir animándote que des esta posibilidad a muchas personas. Ya sé que llevas tiempo, porque claro, al principio tampoco sabes el bagaje que lleva la persona que entra. Y tú ya Sí, llevas años. Sí, los comienzos fueron un poco difíciles porque, claro, pues lo que te digo, entrar a casa de la gente. Me acuerdo el primer voluntariado que hice, que me decía Carolina, tú estate tranquila, que no pasa nada, que estarás bien. Y yo, claro, pero yo iba súper nerviosa. Pero es verdad que una vez que estás ya en la casa de la gente, que te acogen tan bien, que te agradecen tanto que estés con ellos y eso, pues bueno, eso te lo llevas aquí clavadito y bueno, para mí me voy muy llena a mi casa cuando hago el voluntariado. Claro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Ana. y Teresa. Ay, sí, lo mismo. Muchísimas gracias, Ana y Teresa. Gracias por regalarnos este momento y por mostrarnos vuestra conexión tan
humana. Qué afortunados somos de contar con personas como Teresa, que están dispuestas a ayudar y acompañar de la manera más humana y cálida posible con todo lo que supone entrar en un hogar que no conoces. Y qué importante escuchar la historia de Ana, que nos enseña su vivencia, sus emociones y sus necesidades ante la enfermedad de su marido Joaquín, permitiéndonos ver también el valor que para los familiares tiene el apoyo de otros y el tiempo para ellos. Porque son estos mismos familiares y amigos los que acompañan a las citas médicas. Citas médicas a las que, como muchos de aquí sabréis, se acuden con dudas y preguntas, con miedo e incertidumbre, y donde en ocasiones la comunicación con el profesional sanitario no suele ser fácil. Y puesto que estamos hablando de la parte humana, creo que también es importante conocer las personas que hay detrás de esas batas. Y hoy en concreto quiero poner el foco en los médicos de atención primaria, que acompañan desde el inicio al paciente, en el primer síntoma o sospecha de enfermedad, en el diagnóstico, en los diversos tratamientos, en los efectos secundarios, en las recaídas y en ocasiones en el final de vida, convirtiéndose en una figura de referencia a la que consultar todas las dudas y síntomas. Y a lo largo de ese proceso, a veces es inevitable empatizar, conectar o verse reflejado en determinadas personas. Sentir impotencia ante el sufrimiento de los pacientes y sus familiares, así como llevarse cierta preocupación o tristeza ante historias que conmueven. Porque antes que profesionales, son personas. Personas que en ocasiones también pueden ser diagnosticadas de cáncer, pasando a vivir la enfermedad desde el otro lado, recibiendo los tratamientos que hace años estudiaron, teniendo que confiar en sus compañeros de profesión, experimentando emociones y preocupaciones similares a las que vieron en sus pacientes y sintiéndose identificados con esos pacientes oncológicos y familiares que en algún momento atendieron. Por eso, hoy quiero también que conozcáis a dos médicos de familia, que son Ana y Luismi. Hola Ana, ¿qué tal? Bien, buenas tardes, Luismi. ¿Has empezado a trabajar ya? ¿Ya has vuelto? Pues me incorporé del trabajo hace aproximadamente 10 meses. Cuando acabé el tratamiento de quimioterapia, me operaron en agosto, acabé el tratamiento de quimioterapia y cuando estuve un poquito repuesta, me incorporé enseguida al trabajo. Era una necesidad para mí el volver a normalizar un poco mi día a día, adquirir otra vez mis rutinas. ¿Y qué tal has llevado? Bien, a ver, cuando te diagnostican cuando tienes un diagnóstico de cáncer, afloran sentimientos pues, de miedo, de desesperanza, de incertidumbre y bueno, son sentimientos muy, muy intensos que cuando luego tú en el trabajo, ¿no?, estás delante de pacientes, aunque estemos acostumbrados a trabajar con la enfermedad, con el sufrimiento, pero hasta que tú no experimentas esos sentimientos en ti mismo, ¿no?, yo creo que no terminas de crear o de entender del todo, ¿no?, la situación por la que puede estar pasando el paciente, ¿no? Son, pues, como te digo, sentimientos muy intensos y bueno, yo creo que tú, por poco que te conozco, ¿no?, de estos días que hemos hablado un poco, también has estado trabajando en el ESAD, ¿no?, en el Servicio de Atención Domiciliaria. Y por lo poco que te he conocido, tú también has llegado a crear un vínculo, ¿no?, o creas un vínculo especial con tus pacientes o un vínculo que a veces te ha llegado incluso a crear algún conflicto, ¿no? Hasta donde... Pues creo que también te pasará a ti, ¿no?, que la consulta ya no es la misma consulta. La mesa podrá ser la misma, pero ya no es la misma consulta, ¿no? Los pacientes, cuando conoces la fase en la que todos vamos a pasar, porque al final todos vamos a pasar por ahí, te cambia todo, ¿no? Y de hecho, creo que ahora parte de lo que te enseñan en la facultad, que aprendes luego en la residencia, pero cuando ejercitas después de vivir esto,
o vivir situaciones así, creo que cambias completamente tu actitud. Yo tengo dilemas, ¿no?, de cómo atender a los pacientes. O sea, siempre te han dicho en la facultad que hay que ser cordial, pero mantener una distancia. Entonces, si en la carrera, cuando estaba estudiando, les digo que tengo pacientes que les daba el teléfono, creo que me suspendían directamente. El tratarlos de usted, pues trato de usted si quieren, si no, no. Porque al final eso de marcar las distancias lo ves de otra manera, ¿no? Marcar, ya te implicas en las familias o los criterios que te enseñaban de ingreso, ¿no?, en urgencias, cumple criterios o no cumple. Es cuando empiezas a decir, vale, este abuelito podría ser mi abuelo, si fuera mi abuelo, ¿qué haría, no? Eso es. Yo creo que también desde la perspectiva nuestra, ¿no?, de la especialidad nuestra de medicina de familia, jugamos con una ventaja, y es que conocemos al paciente en su trayectoria, ¿no?, en su trayectoria de vida. Y luego muchas veces nos metemos en su domicilio. Y eso te permite conocer también pues, todo el contexto social, familiar, y te hace muchas veces entender el por qué la gente puede actuar así. Pues intentas no juzgar, ¿no?, cosas que antes igual juzgabas, pues entiendes el por qué son así, ¿no?, cuando ya te acercas tanto al paciente. Que al final, yo creo que desde la perspectiva de la consulta se ve una cosa, pero lo que dices, cuando entras en la casa, que ya en la casa, al final ese abuelito es un poco abuelito tuyo. Al final esa familia es un poco familia tuya. Porque cuando vienen a la consulta o van al hospital, no dejan de ir entre comillas, a la casa del médico, ¿no? Pero cuando vamos a la casa de ellos, el invitado somos nosotros. Eso es. Entonces, generas unos vínculos completamente distintos. Entiendes cosas a veces que de otra forma no entiendes. Sí. También el poder ver a toda la familia, el poder atender a toda la familia te pone en situaciones que quizás de otra forma no se entienden, en los libros no entran, no entra a la vida. Entonces, eso te genera una implicación, no sé, a veces, que sea feo, pero te sientes mal yéndote de vacaciones porque los dejas abandonados. Porque incluso a veces el sistema tampoco los entiende. Creo que el factor de comprensión a veces es complicado. De hecho, yo creo que estaban hablando mucho, ¿no?, que el tema de poder compartir con alguien vivencias, y eres el que más cerca o más se puede aproximar porque comparten la casa contigo y la familia. Yo volviendo un poco al hilo de ese compartir, ¿no?, para mí sí que ha supuesto, pues aparte de lo que supone un diagnóstico como este en tu vida, en tu familia, también a la vuelta al trabajo, ¿no? Yo cuando me incorporé, ahí tuve una fase, inicialmente me vino muy bien, pues por volver a anclarme un poco a mi día a día, por volver a tener mi rutina, ¿no? Cuando ya había pasado todas las fases de tratamientos y estaba un poco encauzando otra vez mi día a día, tuve afloraron con mucha mayor fuerza el sentimiento de miedo, el sentimiento de incertidumbre. Yo intentaba, bueno, pues como médico a veces, ¿no?, pues intentar diagnosticarte y tratarte, error, ¿no? E intentaba buscar muchas actividades para intentar estar distraída y que no aflorara continuamente esos sentimientos que llegaban a bloquearme, ¿no? Pero llegó un momento en el que vi que no, ¿no? Porque yo estaba con la gente, pero realmente no estaba, ¿no? Era como si tuviera ahí un bloqueo delante, ¿no? No me dejaba disfrutar de mi día a día y yo me encontraba ya bien para poder disfrutar. Entonces, yo pedí ayuda psicológica a la Sociedad contra el Cáncer. La verdad es que me vino muy bien, ¿no? Pues te van dando pautas, y yo sobre todo en todo ese proceso también tenía un sentimiento que, aunque me he sentido siempre acompañada, respaldada pues por compañeros, por amigos, por familia, como un sentimiento en el fondo de soledad, ¿no?, de estar un poco solo ante la enfermedad, y tenía la necesidad de poder compartir con pacientes que estuvieran en situación similar a la mía, ¿no?, poder compartir con ellos esos sentimientos tan intensos que yo tenía. Con Mercedes, la psicóloga con la que me ha ido ayudando, me ofreció estar en un grupo que se llama Miedo a la Recaída, y en el que estábamos varios pacientes en situación similar. Para mí ha sido algo muy, muy positivo, pues
por poder compartir y darte cuenta de que los miedos que yo tengo, pues como paciente, como médico, son los mismos miedos que ellos tienen, ¿no? O sea, que ellas tenían. Y también por poder compartir con ellas pues, estrategias que nos ayudaban un poco a mantenernos pues, en momentos de más tensión, ¿no? Pues como los días previos a la consulta, a la revisión, ¿no? Que te genera mucha más ansiedad. Yo es algo que no conocía. Creo que en medicina de familia hay muchas herramientas que no conocemos todavía, ¿no? De hecho, todo lo que se ha estado hablando anteriormente y que son herramientas que podríamos proporcionar a nuestros pacientes y aconsejar, porque a mí personalmente me han venido muy bien. Hay muchas, o sea, yo por las vivencias que vi y ahora me viene una a la cabeza, la paciente que tenía que siempre, cuando estaba nerviosa, se me venía a la consulta, entraba por la enfermera y entonces yo paso por la enfermera, me cuelo y estábamos hablando un poquito. Y yo aún lo recuerdo que casi diría que hasta 2 o 3 veces, que cada vez que se ponía nerviosa porque iba a otra prueba, lo que necesitaba era venir a contarte que iba a otra prueba, a hablar con nosotros y que le diéramos un abrazo. Sí, Decías, muchas veces no pides más. Sí. Ya está. Y eso no va en tiempo de 8 minutos, no va en pastillas, no va en ninguna cosa. Al final es el punto, creo que humano, pero eso a veces o te toca muy de cerca, o lo vives, o cuesta. Porque Sí. por mucho que se habla en los libros, no se ve. Y por mucho que te expliquen o vivas, a veces tampoco se ve del todo, porque cuando los tratas temporalmente no es lo mismo que una secuenciación de conocer a toda la familia, vivirlos a todos, o entras a formar en ese círculo, que quizás sea lo bonito y lo potente, De nuestra ¿no? profesión también. Y lo de compartir. Yo creo que compartirlo. Yo creo que se sentía, como tú dices, ¿no? Esa sensación de, sí, que me acompañan, pero no me entienden. Estás ¿no? acompañado, pero tienes ahí un sentimiento, ¿no? Un sentimiento y los cuidadores también. Porque luego había algunos que juegas, que un día ves al uno y el otro día te viene el cuidador, preocupado, porque tampoco sabe manejar la situación. Yo creo que el cuidador también se encuentra solo. No saben afrontar eso. Nos sentimos torpes, yo creo, ¿no? Yo Sí. creo que muchas veces es una torpeza a no saber afrontar el sentimiento que tiene el otro, ¿no? Sí. Sí. Y profesionalmente, no sé si te ha pasado. Sí, profesionalmente. Que se habla a veces de incluso entre médicos el vacío profesional, porque sabiéndolo todos nadie se atreve a decirle nada por no volverle a preguntar. Entonces el otro se encuentra aislado. Dicen, no me dice nadie nada, pero todos lo sabemos. El ambiente un poco turbio que se encuentra a veces en familias, ¿no? Que tampoco hablan de la enfermedad o la evitan, ¿no? Ese aspecto te das cuenta de que por mucho que estudiemos medicina, tenemos unas calvas, pero casi en humanidad, por decirlo de alguna forma, en sociabilizar y aprender a compartir. Eso es. A mí eso sobre todo lo que me ha ayudado es eso, el poder haber tenido el mismo sentimiento, ¿no? Pues que tienen muchos de mis pacientes, te acerca a ellos de una forma especial, ¿no? Y te hace abrir una puerta a no lo meramente asistencial, ¿no? Que es a lo que hemos aprendido sobre todo, ¿no? Y a desahogarte y a escuchar de otra manera. Eso es. Yo creo que también a escuchar sin juzgar y entender a veces reacciones extrañas que comprendes dentro del nerviosismo, dentro de... No sé, a mí, por ejemplo, yo creo que eso cambia muchísimo la forma de atender en la consulta y no está ni en ningún libro y probablemente en prácticas en pocas, porque en algunos sitios pasas mercado y te vas, ¿no? Pacientes que te vienen luego a preguntar. Sí. Que también lo tengo grabado, un abuelito que me dice, ¿dónde has estado? El traumatólogo, el reumatólogo, el de los huesos. ¿Y qué te ha dicho? No lo sé, yo he ido donde me han mandado. Y te venía con Yo todo. como paciente me veo reflejado en eso, porque es verdad que es tanta información y tanta que sales un poco colapsado. Yo siempre voy acompañada a todas mis consultas porque a veces, siendo sanitario, que en teoría tienes más conocimientos, también pues mucha información y te bloqueas, ¿no? Al final no dejas de ser Porque paciente. todos somos humanos. Entonces te bloqueas, te quedas que no entiendes y yo creo que ahí es donde tenemos que demostrar nuestro valor en estar ahí
para que venga y buscarle o soluciones o explicarle y además explicar de forma que entienda la familia entera, ¿no? Que quizás sea lo bonito y acompañar en el proceso. Estar abiertos a lo que necesitan, ¿no? Y bueno, y luego